Evangelio de hoy, lunes 28 de noviembre de 2022. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. En los días futuros estará firme el monte de la casa del Señor, en la cumbre de las montañas, más elevado que las colinas. Hacia él confluirán todas las naciones, caminarán pueblos numerosos y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, la palabra del Señor de Jerusalén. Juzgará entre las naciones, será árbitro de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, venid, caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Desead la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Vamos alegres a la casa del Señor. Por mis hermanos y compañeros voy a decir: la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. Vamos alegres a la casa del Señor. Lectura del Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 11. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó rogándole: Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Le contestó: voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno: ve, y va. Al otro: ven, y viene. A mi criado: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Señor, nosotros tampoco somos dignos de que entres en nuestra casa. Por eso te suplicamos que esta oración nos disponga para tu venida. Queremos que encuentres en nosotros un alma vacía de apegos y de preocupaciones superficiales, que estemos abiertos a acogerte y a vivir conforme a tu voluntad. Ven, Señor, y renueva nuestro corazón. Muy querida y amada comunidad de este tu espacio, Oraciones en Video. Amados hermanos, como cada año estamos a punto de conmemorar la Navidad. Y no es solo un acontecimiento temporal de un día, un recuerdo de una cosa bonita. La Navidad, amados hermanos, es algo más, porque vamos por este camino para encontrarnos con el Señor. Así es, la Navidad es un encuentro y vamos caminando para encontrarlo. ¿Encontrarlo cómo? Con nuestro corazón, con nuestra vida, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. Encontrarlo vivo como es Él, encontrarlo con nuestra fe. El Señor, en la palabra que hemos escuchado, se maravilló de este centurión, se maravilló de la fe que él tenía.
él había hecho un camino para encontrarse con el Señor, pero lo había hecho con fe. Por eso no solo él se ha encontrado con el Señor, sino que ha sentido la alegría de ser encontrado por el Señor. Y mis amados hermanos, es precisamente el encuentro que nosotros queremos, el encuentro de la fe. Pero más allá de ser nosotros los que encontremos al Señor, es importante dejarnos encontrar por Él. Hoy, amados hermanos, llegamos a uno de los milagros que presenta el personaje del cual nosotros podemos aprender mucho en cuanto al poder y al alcance que tiene la genuina fe. Nos referimos a este maravilloso centurión que pidió la sanidad para su siervo. En aquellos entonces, amados hermanos, la antigüedad de Roma había organizado sus legiones alrededor del mundo dividiéndolas en centurias. Una centuria no era más que una división que constaba de 100 soldados, los cuales estaban a cargo del oficial conocido como el centurión. Generalmente, estos centuriones procedían de una familia romana pudiente y educada. En la Biblia encontramos a varios de estos centuriones aparte de este. Tenemos al centurión que reconoció a Jesús en la cruz como el Hijo de Dios, en Mateo 27:54. Tenemos a Cornelio, el primer convertido gentil que fue admitido en la iglesia creyente. Lo podemos leer en Hechos 10:22. Tenemos al centurión que descubrió repentinamente que Pablo era ciudadano romano y que le rescató de la furia del populacho. En Hechos 22:26 constatamos esto. También tenemos al centurión que fue informado de que los judíos habían hecho un complot para asesinar a Pablo entre Jerusalén y Cesarea y que dio pasos para hacer fracasar su plan en Hechos 23:17. Tenemos también al centurión al que Félix mandó que cuidara a Pablo. Tenemos al centurión que acompañó a Pablo en su último viaje a Roma y que le trató con toda cortesía y le aceptó como líder cuando la tormenta hizo embarcar el navío. Pareciera, mis amados hermanos, existir una gran diferencia entre el relato del mismo hecho realizado en Mateo 8:5-6 y Lucas 7:1-10. En Mateo se nos dice que el centurión en persona fue a Jesús a rogarle por el criado, mientras que Lucas dice que fueron unos judíos los que él envió a rogarle por el milagro. Y posteriormente envió a otros amigos a decirle que no era digno de entrar a su casa y que solo tenía que decir la palabra para que el milagro se realizara. Esta supuesta contradicción se puede solucionar tan fácilmente como otros donde se relata el hecho como si uno hiciera algo, cuando en realidad lo hace por medio de otros. Vamos a hacer un paréntesis. En el Evangelio según San Marcos del 10-35, Santiago y Juan pidieron a Jesús los lugares de privilegio en su reino. Pero en Mateo 20:20 aclara que fue la madre de estos hermanos quien se presentó ante Jesús en nombre de sus hijos. Otro caso, a modo de ejemplo, es cuando Juan, en Juan 3:22, afirma que Jesús bautizaba, pero luego el mismo autor aclara que eran los discípulos en nombre de Jesús los que realizaban el acto. En Juan, capítulo 4, del 1-2. Cuando en Mateo nos informa que Pilato azotó a Jesús. Esto no significa que el gobernador tomó el azote por sus propias manos. Aún hoy en día hacemos uso frecuente de la dicción abreviada. Finalmente, San Agustín procuró armonizar esta aparente discrepancia con el principio: el que hace algo por medio de otro, lo hace también por sí mismo. Este relato inicia diciendo que Centurión se acercó a Jesús rogándole por su criado que estaba gravemente enfermo. Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. En aquellos entonces, amados hermanos, los siervos literalmente eran esclavos. Y efectivamente, siervo del griego proviene de la palabra esclavo. Por tanto, se trataba de un joven esclavo del centurión que estaba postrado en su casa, víctima de una terrible parálisis que le causaba posiblemente graves dolores articulares. En aquella antigüedad los esclavos eran vistos como objetos que les pertenecían a sus amos, los cuales podían maltratar y quizás hasta matarlos sin recibir ningún castigo por parte del gobierno. Sin embargo, aquí vemos a un hombre que expresaba su preocupación por su siervo, montándonos su gran preocupación. Aquí podemos también ver lo recto de su carácter. Era la realidad que se vivía en aquel tiempo, entonces este centurión denotaba gran humildad, gran sentido de humanismo. Era una persona piadosa, generosa, y este centurión estaba seguro de que Jesús realizaría el milagro que le pedía. Por eso, cuando Jesús escuchó la petición, accedió inmediatamente a partir a su casa a sanar a aquel siervo de centurión. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Sin embargo, aquel centurión pronunció las palabras mágicas que hasta hoy nos estremecen. Dijo: Señor,
no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, y mi criado sanará, porque yo también soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y digo al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. En este momento Centurión estaba diciendo que tanto era el poder que Jesús tenía y tanta era su fe en él, que Jesús no necesitaba ir hasta su casa y tocar al enfermo para que éste sanara. Y en segundo lugar, él reconoció el señorío de Jesús, el señorío que tenía sobre este mundo. El centurión, teniendo autoridad sobre 100 soldados, conocía el poder de solamente ordenar y que los demás hicieran. De igual forma reconoció que Jesús tenía la autoridad sobre el universo y cualquier